Amigos de Historia que me gusta, ¿cómo están? Les soy Andrés Yepes. Bueno, quería compartir con ustedes pues unas reflexiones en este video pues que no había podido hacerlo desde hace algún tiempo por situaciones profesionales y personales. Sin embargo, amigos, es lamentable ver cómo hoy en día pues lo que está pasando ya se está sintiendo ya las consecuencias de no haber sido responsables con nuestro planeta. Sí, desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo pues hace varios años, hace unos 25, tal vez 20 años más o menos, veía programas en la televisión en aquel entonces pues en este canal que era muy famoso, ¿no? Y que lo es todavía, ¿no? Pero que antes tenía una connotación, digamos que científica, histórica, más importante, ¿no? Como era este canal, el Discovery Channel, o inclusive el canal o el History Channel, ¿no? Muchos los teníamos en cable, ¿no? Eran unos canales que eran los favoritos, sobre todo de muchos de nosotros a través de este medio de comunicación de aquel entonces. Hoy pues esto ya ha pasado a otra connotación, ¿no? Sin embargo, pues amigos, en aquel entonces se hablaba mucho de esto del calentamiento global, se hablaba mucho de lo que ahora le cambiaron, pues luego el nombre a cambio climático, supuestamente para no alarmar mucho, ¿no? O por no, o por no dejar que realmente se vea la magnitud de lo que está pasando. Y en aquel entonces, amigos, nos decían que justo en años como los de ahora, ¿no? En 25, 30 años, hablaban de números del 2020, del 2017, del 2025. Iban a pasar las cosas que están pasando hoy. Los incendios forestales, los cambios repentinos de clima, que se iban a empezar a secar los ríos, que se iban a convertir en desiertos, aquellos lugares en donde pues eran de clima tropical o tenían pues cierta vegetación tipo selva o bosques frondosos. Y en cambio en los lugares donde iba a ser desiertos, pues en cambio iban a pasar a otras cosas, ¿no? Contrario, ¿no? A lo que eran los ambientes naturales normales comunes que tenía la humanidad. Y bueno, ahora estamos viendo eso porque en aquel entonces tal vez éramos adolescentes, éramos algunos niños, éramos jóvenes y pues lo veíamos muy lejos. Nos hablaban, eso les hablo del año 98, 99, 2000, y nos hablaban del año 2025, del año 2030 y lo veíamos tan lejos. Y a veces uno no mide la magnitud, ¿no? De lo que puede pasar, estas consecuencias. Y a veces uno también pensaba, pues bueno, posiblemente no pase, o no lo creía posible, ¿no? Inclusive se lo tachaba de ciencia ficción. Por ahí hay un par de películas que recuerdo que inclusive pues fueron cierto éxito, ¿no? En los cines, en las personas, y bueno, pues nos hablaban de estas cosas, ¿no? De estos cambios bruscos de clima, de todo esto que hoy estamos viviendo. Pero lo más lamentable es que en esa época también se veía mucha más naturaleza, se veía mucho más árboles. Recuerdo muy bien cómo encima de mi casa pues hay un bosque, todavía lo hay. Sin embargo, hoy duele ver cómo de a poco se va reduciendo este bosque. Recuerdo también muy bien cómo en las faldas de lo que son pues el Pichincha, ¿no? Lo que son había bosques inmensos, grandes, que bueno, que colinaban ya con una vía que nosotros le decimos la vía occidental, acá en Quito, y pues se veía muchos árboles desde la vía mismo, ¿no? Pero con el pasar de los años se ha visto como ya no hay árboles, los bosques cada vez se van achicando más, las faldas del volcán, las faldas de las montañas, pues cada vez ya no hay árboles, se van llenando de casas. Y esa también es la razón por la que en los últimos años ha habido, cuando hay en cambio lluvias muy fuertes, hay deslaves bastante peligrosos, como los que han pasado en zonas como son La Gasca, acá en la capital que le conocemos así a este barrio, en donde cada año se va viendo que las consecuencias son mucho peores, donde el agua pues llega ya a la ciudad de forma grande y mata personas, mata animales, se lleva casas. Entonces nosotros mismos estamos viviendo las consecuencias de nuestro descuido, nosotros mismos estamos viviendo las consecuencias de no haber sido conscientes con la naturaleza. Y tal vez de alguna forma no es culpa nuestra, porque desde donde
deben educarnos, habernos hecho conscientes desde niños en que cuidemos a los animales, que no seamos agresivos con ellos, que no cortemos un árbol, que no cortemos, que no acabemos la naturaleza, debió haber sido y debe ser desde nuestras casas. Y si no lo es ahí, pues tal vez en la escuela, en el colegio, pero de alguna forma no había esa conciencia. Y eso se nota en las acciones, incluso de la gente que hoy tiene la facultad de decidir, de hacer. Yo lo he vivido personalmente, esto hay cosas que las tengo que hablar después de un tiempo, no ahora, por mi situación profesional, pero sí da hasta un poco de rabia y duele ver cómo es fácil para ciertas personas por el poder momentáneo que tienen, por su situación burócrata que ahí mantienen en ese momento, cómo es fácil determinar que sí, que no. Y es así como hace algún tiempo viví una experiencia por mi situación profesional, como durante 2 años talaron y cortaron muchos árboles que habían estado inclusive años ahí en esos lugares, en esos terrenos. E inclusive ahí mismo me tocó pelear, batallar, digamos así, hasta por la vida de animalitos, de seres vivos que habitaban en ese sector. Entonces, estas son las consecuencias, sí, estas son las consecuencias de todo eso. Vemos cómo estos incendios que se han producido en Quito pues se han llevado, entiendo que alrededor de 120 o 150 hectáreas de árboles. Pero ¿por qué no vemos la cantidad de árboles que han sido y hectáreas que han sido taladas para hacer construcciones de casas? Cómo han desaparecido bosques tanto al sur de la ciudad, tanto al norte, en los valles, cómo están desapareciendo por la construcción indiscriminada de casas, de proyectos inmobiliarios, de cual yo también tengo que hacer un mea culpa porque de alguna forma también he sido partícipe de él o tal vez no fui consciente al momento de adquirir un bien inmueble que lamentablemente fue hecho sobre un lugar donde había un bosque grande, donde había naturaleza. Y a veces me duele y a veces uno trata de reponer ese daño, ¿no? Y eso es lo que se ha estado tratando de hacer. Pero ¿por qué no vemos más allá? Que no va solo con el hecho de culpar a 3 o 4 personas que pudieron haber hecho esto o politizar este asunto como hoy todo se lo politiza. No va por ahí. Señores, nuestro estado de conciencia, nuestras acciones, a dónde están llegando, qué es lo que está pasando dentro de nosotros, y eso es lo que se está viendo para afuera. ¿Por qué esto va a pasar? Dios quiera pase en unos pocos días. Quizás llueva, se pase. ¿Y después qué va a pasar? Volveremos al mismo importismo, volveremos solo al mismo individualismo de ver solo egoístamente por nosotros, de no ver por esos seres que nos necesitan. Hay miles de millones de animalitos abandonados, perros, gatos, aves en las calles, pero la indiferencia, sí, el solo pensar en llenar nuestro estómago, en solo pensar en nuestro bienestar, en nuestra comodidad y no ver más allá, nos está llevando a esto. Entonces, ¿por qué ahora sí rasgarnos pues a nosotros mismos, ¿no? Y nuestras vestiduras? Y ahora sí pues mucha gente manifiesta cuántas cosas, pero ¿por qué no ven, no han visto o no ven estos son apenas las consecuencias de nuestros actos, de nuestra conciencia, de nuestro interior? Entonces, amigos, yo les hago un llamado a no politizar esto, porque mucha gente está aprovechando esto para politizar. Y puede ser, quién sabe, sí ha habido y lo hay muchas cosas que han sido manejadas por esa política mal entendida, esa política sucia, que es un cáncer dentro, sobre todo de nuestra sociedad latinoamericana. Sino ver más allá, a ver a cada uno de nosotros qué estamos haciendo. Empecemos por cuidar lo que está en nuestras manos.
Si tenemos una plantita, tenemos un arbolito, si tenemos un terreno, ahí cuidemos de esa naturaleza, cuidemos de esa plantita, ese árbol, cuidemos esa pequeña flor. Si tenemos animalitos en nuestro alrededor, preocupémonos de ellos. Si tenemos un perrito, no lo abandonemos, démoslo de comer, démosle agua, démosle un techo digno, que se sienta parte de la familia, que cuando esté de edad viejito, no lo abandonemos, no lo dejemos solo. Empecemos desde ahí. Y asimismo un gatito, una ave. Si tenemos un animal silvestre en nuestras manos, hagamos lo posible porque vuelva a su hábitat natural. Si vemos que a nuestro alrededor hay seres indefensos que también sufren, como tantos animalitos que hay en la calle, no los maltratemos, aparte que el maltrato hoy es un delito. Hagamos algo por ellos, lo que esté en nuestras manos, lo que esté a nuestro alcance, pero empecemos desde ahí para que el resto pues cambie. Eso es lo que tenemos que hacer, porque estamos, si no es ya que hemos pasado el punto límite, pues estamos muy pronto a hacerlo, si es que ya no lo hemos pasado, porque ya no es necesario pues ser profeta, ser gurú para ver a dónde vamos, si seguimos en el mismo camino. Y si nosotros hoy no corregimos nuestra conciencia, nuestra actitud, el día de mañana va a ser mucho peor. No serán 150 hectáreas, serán mucho más. No serán los animalitos que murieron, serán mucho más. No serán las personas, los mismos seres humanos que estamos siendo afectados, serán mucho más. Y irremediablemente sí será tarde. Así que amigos, empecemos cambiando nuestra actitud desde las pequeñas cosas, desde nosotros mismos, desde la pequeña plantita que tengamos en nuestra casa, esa pequeña maceta, ese pequeño árbol, ese pequeño arbusto. Si tenemos un terreno, plantemos árboles. Si tenemos un árbol en una maceta, reguémoslo, que crezca. Si tenemos un animalito, cuidémoslo, no lo abandonemos. Y recordemos que hoy hay leyes que también los protegen. El COIP sanciona todas estas cosas. El dañar la naturaleza, el dañar a un ser indefenso como un animal silvestre o doméstico. Y principalmente pues veamos dentro de nosotros para cambiar. Así que amigos, pues espero que llegue este mensaje. He querido ser lo más sucinto posible, pero espero de conciencia conscientemente de que el mensaje llegue pues y cambiemos para bien. Un abrazo a todos.